Hoy, más que hablar de la Virgen María, de lo que ya lo hemos hecho en otras ocasiones aquí mismo, hablamos más bien del Santo Rosario. En el sitio web de esta parroquia, jesusmaestro.tk, ahí escribí un ensayo, un poquito extendido, un ensayo, jesusmaestro.t de Tito y K de Kilo. Ahí está, ahí lo pueden encontrar. Escribí un ensayo que se llama El Rosario, contenido teológico. Y pongo una frase como programa de todo el ensayo de ese gran santo inglés del siglo XVIII, anglicano, convertido al catolicismo, que Papa Benedicto fue a Inglaterra y lo beatificó en Inglaterra misma, siendo anglicano pasó al catolicismo y en el catolicismo se le respetaron sus grados, incluso el cardenalato. Un hombre extraordinario en muchos conceptos, lo comparaban a San Agustín, no se me hace para tanto, pero sí, muy interesante el hombre, muy interesante, un gran signo del siglo XVIII en la vida religiosa de la muy religiosa Inglaterra en aquellos tiempos. Y ya dice él un día, dice, el rosario es el credo hecho oración. Eso es el rosario. Toda nuestra fe, mediante el rosario, se convierte en una oración. En este folleto, este ensayo que escribí, hablo de la oración, luego hablo de la oración, etcétera. María, mujer de la fe, un hecho que nos supera, etcétera. El credo hecho oración, el Ave María. Este fragmento va a ser publicado, el Ave María, fragmento tomado de aquí, en el semanario diocesano de Presencia, el Ave María. ¿Qué es el Ave María? ¿Cómo está formada? Y cómo responde la fe de la Iglesia con esa parte segunda que le ponemos nosotros tan bella, ¿verdad? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es un buen ensayo, no sé ni cómo lo hice, pero está allí a su disposición. Comparto con ustedes la conclusión. Escribí este ensayo precisamente a propósito del Rosario Viviente, que va a tener lugar aquí el próximo sábado 17. Otros años en el estadio, con un lleno total. Pero ahora, pues sabemos que estamos en una nueva situación y va a ser transmitido por Canal 44 en vivo desde la Santa Iglesia Catedral, presidido por nuestro señor obispo, don José Guadalupe Torres Campos. Entonces, a propósito de esa tradición, escribí yo esto porque hace falta iluminar la devoción a la Virgen María. El inmenso y gran teólogo suizo-alemán von Balthasar, jesuita, de matriz jesuítica, al final de su vida escribió un libro precioso con el sugestivo título La salvación del mundo en la oración de María. Un folletito pequeño, ¿sí? Puede conseguir en Amazon, es donde puede entrar, no en español, no sé si muy sugestivo el título. A la postre, como dice el cardenal Newman, John Henry Newman, es nuestra fe hecha oración. ¿Qué contemplamos en el rosario? El misterio de Cristo, sus misterios gozosos, la encarnación, el nacimiento, los misterios dolorosos, su pasión, su muerte, los misterios gloriosos. Y Juan Pablo añadió los misterios luminosos, los misterios luminosos. Cuando yo tenía en la imprenta el artículo, apareció el Papa Juan Pablo con su escrito, el Rosario y la Santísima Virgen. Por eso hice una breve alusión a él en un encarte en esa ocasión. Celebramos el Rosario Viviente el sábado 17
El mes de octubre, llamado así porque se dramatizan algunos de los misterios. El evento congrega a miles de personas, el estadio es insuficiente. Ha sido una hermosa manifestación de nuestra fe católica. El culto y la devoción a la Virgen María en la tradición católica aparece desde los mismos evangelios. No sé las sectas cómo pueden prescindir de esto y de la Eucaristía, peor aún. Escuchamos el relato de hace un momento de Lucas, de la visitación. Entró María y saludó a su prima Isabel, y en cuanto a esto oyó el saludo, Juan, el futuro Juan Bautista, brinca en el seno de su madre por la visita del Salvador, que ya está en el seno de la Virgen. Y quedó llena del Espíritu Santo. Y entonces grita, ¿verdad? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto que llevas en tu seno. ¿Cómo nosotros, llamándonos cristianos, podemos incluso decir sandeces y cosas indignas de María y no tenerla presente en nuestro campo de oración, en la presencia de ella en el misterio de Cristo y en el misterio de la Iglesia? Pero debemos ir más allá de esto y hacer la intención de rezar diariamente el rosario en el sentido que hemos señalado más arriba. Este ensayo tiene la intención de iluminar más nuestra fe en la Virgen para evitar cualquier deformación. El teólogo aquí, alemán, von Balthasar, ha escrito este libro, La salvación del mundo en la oración de María. Él ve cómo en la oración de María su disponibilidad, la actitud que se refleja en los misterios, en los 20 misterios, en los 15 misterios que conocemos, cómo se refleja la vida de Jesús. En efecto, el rosario ha estado presente como una oración de intercesión en varios momentos muy difíciles de la historia de la cristiandad. Citaré solo 3 ejemplos. El 7 de octubre de 1571, el mundo occidental estaba amenazado por las fuerzas turcas, por las fuerzas del Islam, realmente, por las fuerzas turcas. Un peligro que ha persistido. El gran sultán. Esta amenaza constituía un problema muy serio para la cristiandad. Se había liquidado el problema en España. Carlos Martel los detuvo en los Pirineos. Ahora la presión venía por el oriente, los países orientales de Europa, de nuevo. Y esta amenaza constituía pues un grave problema para la cristiandad. Se libró la batalla naval decisiva en el Golfo de Lepanto, donde resultaron victoriosos los ejércitos cristianos. También ahí perdió su brazo el famoso Manco de Lepanto. ¿Quién es el Manco de Lepanto? Tristeza. Qué tristeza tan grande, los jóvenes. Sí, sabes que así existe un libro que se llama El Quijote. Ah, bueno. Pues el escritor del Quijote, la obra máxima de la literatura universal, le escribió, sin un brazo ya manco, Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, ahí perdió un brazo él, ¿verdad? Dice él, en la batalla más grande que vieron los siglos pasados y esperan ver los futuros. A su estilo, de don Miguel de Cervantes. El Papa había pedido a toda la cristiandad que durante esos días se rezara el Santo Rosario para pedir por la intercesión de María concediera la victoria a los ejércitos cristianos. La victoria se atribuyó al rezo del Rosario y se instituyó la fiesta litúrgica que hoy celebramos, Nuestra Señora del Santo Rosario. Fíjense ustedes nada más cómo nuestra fe tiene historia, tiene un ancla en la historia, la presencia. Esto pues quedó marcado con esta fiesta litúrgica. En fechas más recientes, más cercanas a nosotros, hay otro hecho menos comentado.
pero no de menor importancia. Austria, en este caso Austria, el imperio austrohúngaro, pero Austria más bien, que está en el límite oriental de Europa, estuvo ocupada por las tropas rusas después de la Segunda Guerra Mundial. De nuevo surgió el movimiento del resto del Rosario en Familia, pidiendo la liberación de Austria y la paz del mundo. En 1955, con el compromiso de neutralidad, se retiraron las tropas rusas del territorio austriaco. Es el único caso, hasta entonces, que se conoce de que las tropas rusas se retiraran de un país ocupado, obviamente antes del muro de Berlín. Eso es otra historia. Pero de todo lo que fue la muralla de hierro, ningún país se liberó. Ninguno, ni Polonia ni nadie. Austria quedó libre. Es un caso único. Muchos atribuyeron este favor a la campaña del Rosario en Familia, que en Austria contaba con innumerables participantes. En relación a estos hechos, en septiembre de 1985, a nuestros días, se celebraron solemnemente varios aniversarios que coincidieron en la República de Austria, católica. Pues les platico por qué Austria quedó católica, totalmente católica. El 40 aniversario de la restauración de la República de Austria, 30 aniversario del Pacto de Estado, no leo en alemán para no... El 25 aniversario de la fundación de la Cruzada Reparadora del Rosario por la paz del mundo. Todos estos eventos coincidieron. El mismo presidente de la República tomó parte en algunas de estas celebraciones. En un discurso en el Palacio de Gobierno en Viena dijo: en las horas de los mayores peligros, los católicos de Austria siempre han buscado su refugio en la Magna Mater Austriae, la Magna Madre de Austria, siempre. Yo me pregunto si nosotros en esta contingencia y también en esta necesidad cívica de nuestro país, la enfermedad, todo lo que se dice, lo que se ventila, una cierta inestabilidad también económica, etcétera, ¿no sería el momento de que dirigiéramos y uniéramos nuestra oración a la Virgen María? Y vaya que nosotros tenemos motivos, fuerzas, intenciones y puntos de focalización mariana. Vaya que somos un país mariano. Pero necesitamos que esa fe en María se fortalezca y crezca. ¿Por qué no le pedimos que nos libre de todos estos males? De la violencia fratricida tan terrible, de esta pandemia espantosa que nos fustiga, de pedirle a la Virgen que ilumine a quienes rigen los destinos de nuestro pueblo y que busquen verdaderamente no solamente el poder, por el poder, sino la forma de servir a la República, de servir verdaderamente a los mexicanos. Yo creo que hoy enfrentamos una situación muy difícil, una crisis general de la conciencia de lo que hemos llamado la cultura de la muerte. Es decir, una actitud negativa frente al valor supremo de la vida. Por eso podríamos darle al Rosario Viviente en este mes de octubre una promoción en esa línea. Pedirle a la Virgen por nosotros, por nuestras familias, por nuestros jóvenes. Este déficit de humanidad cristaliza en la pobreza que se va ahondando más y más por esta circunstancia, en el abandono de los niños. Vemos y pasamos de largo por noticias. Nos fijamos mucho en la manipulación mediática o lo que se dice mediáticamente tan contradictorio del virus, pero han sido asesinados 3 adolescentes
sin más ni más, al estilo del crimen organizado. Se nos dice que son menores de edad los que manejan grupos de sicarios. ¿Qué nos dice esto? Pues que ese ente esencial del que escribí el domingo pasado, muy bien, ahí está, que es la familia, pues no está fallando. Como la definía Papa Juan Pablo, primerísima e insustituible escuela de humanidad. Y esta escuela de humanidad no está fallando. Por eso tenemos y enfrentamos situaciones difíciles. La familia es esa primerísima e insustituible escuela de humanidad. Es esa primerísima célula de la sociedad, como le llaman algunos sociólogos de corte cristiano. En las propuestas contra la vida, en la guerra, en el terrorismo, en la indiferencia religiosa, en el materialismo que encierra nuestra vida. Sabemos que nuestra república no pasa por su mejor momento, que existen crisis severas que generan la pobreza extrema, que hay inquietud y temor, incertidumbre en el pueblo, que la violencia se ha apoderado de nuestra cultura, que nosotros mismos a veces perdemos el rumbo, nos volvemos también inestables, difíciles. Especialmente doloroso es para nosotros el problema del llamado crimen organizado, de la proliferación y consumo de drogas. Se habla mucho del trasiego y que las cantidades, pero si hay ese trasiego y esas cantidades, es que hay una cantidad de consumidores mayor todavía, poniendo en riesgo incluso la viabilidad misma de la República. Pero sabemos igualmente que México tiene una reserva enorme de fe en Dios, de una devoción mariana increíble. Igualmente, que México tiene una reserva enorme de fe en Dios, que ama a Jesucristo, que guarda un amor y una devoción inconmovibles a María, Madre y Señora nuestra. Creo que por ello mismo, que es el momento de que los cristianos aportemos desde nuestra fe el testimonio de una vida marcada por la esperanza que no defrauda. El rosario nos invita a contemplar a Cristo y a hacer oración con ella. Ver esa realidad desde ella, en los misterios que consideramos. Mediante el rezo del rosario, pedimos a Dios para que nos libre del flagelo de la cultura de la muerte, hecha de desprecio y ambición. La celebración del rosario viviente debe ser, pues, un incentivo para que, guiados por María, acojamos al Redentor. El Evangelio viviente, y lo hagamos presente en las estructuras de nuestro mundo. Termino con unos versos de Paul Claudel, ese gran poeta, político, dramaturgo, hombre excepcional, Paul Claudel, que decía: porque estás ahí para siempre, simplemente porque eres María, simplemente porque existes, Madre de Jesucristo, te doy gracias. Esto es lo que celebramos el día del Santo Rosario. Vamos a despedirnos diciéndole a la Virgen: niña, eres niña inmaculada del Señor, pues la fuerza de su diestra quedó en tu ser manifiesta. Y porque fuiste formada sin la culpa original, eres Reina universal y de mi vida pastora. Inmaculada Señora, líbranos de todo mal. Amén. A ti me acojo porque sé que me amas, porque de ti los beneficios brotan, porque velas por mí, porque las llamas de tu gran caridad nunca se agotan. Aquí en tu corazón, Niña María, vengo confiado a remediar mis males. La segura medicina que en él encuentran siempre los mortales. Dígnate, Madre amada, hacerme fuerte, que me venza a mí mismo y sea sumis. Y asísteme en el trance de la muerte,
para volar contigo al paraíso. Y pues nos proteges tanto como verdadera Madre, bendícenos desde el cielo, y haz que nos bendigan el Espíritu Santo. Amén. Saludos a todos, gracias. Mañana es nuestra hora santa de los jueves. Confortados por la oración, podemos ir en paz.